la segunda venida de Jesús. Es una promesa que Dios hizo para todos los creyentes, y todos creemos en ella, ya que Él mismo, Jesús, dijo que un día iba a volver por su pueblo. Pero, ¿podemos saber cuándo o de qué forma lo hará? Estas y más preguntas las trataremos de responder en el día de hoy. Lo que dice la Biblia. Hola, Dios te bendiga mucho. La Biblia nos habla mucho del arrebatamiento de la iglesia y de la segunda venida de Cristo. Y de hecho este tema tiene varias posturas en la vertiente cristiana. No sé si tú lo sabías. Muchos creen que el arrebatamiento ocurrirá antes de la gran tribulación. A esta postura se le llama o se le conoce como pretribulacionismo o premilenialismo dispensacional. Y justamente va ligado a las 70 semanas de Daniel que ya conoces y ya hemos estudiado con anterioridad. Y otras posturas afirman que será el mismo evento. Eso quiere decir que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo al final es el mismo acontecimiento. Esta postura se le conoce como posttribulacionismo o premilenialismo histórico y amilenialismo. Es importante también, quiero decirte, conocer las diferentes posturas y no casarse con una. Sin embargo, la que para nosotros es la más acertada es la postura pretribulacionismo o la postura premilenialista dispensacional. En un estudio más adelante podremos estudiar de forma concreta las diferentes posturas sobre este tema, pero el día de hoy solamente nos centraremos en la postura que tú y yo conocemos y que hemos venido estudiando a lo largo pues, de estas temporadas de lo que dice la Biblia. Pero lo más importante que quiero resaltar es esto: la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia en cualquiera de las posturas que pues tú llegues a investigar o en las posturas que tú llegues a saber, ¿verdad? Las diferentes vertientes. eh, en cualquiera de estas posturas hay una certeza. Es un hecho. ¿A qué quiero decir que es un hecho? De que es un hecho de que el acontecimiento o los acontecimientos pasen. En ninguna de las posturas vas a ver una negación a que estos acontecimientos pasen. No, al contrario. Cada una de las posturas sostienen que estos acontecimientos, el arrebatamiento y la segunda venida, van a pasar. La pregunta aquí solamente es saber en qué orden cronológicamente hablando sucede dicho evento. Dicho esto, vamos a empezar. En primer lugar, es imposible, déjame decirte que es imposible saber en qué año exacto vendrá nuestro Señor Jesucristo, y mucho menos el día y la hora. ¿Y cómo te lo puedo asegurar? Creo que ya también lo habíamos visto con anterioridad, pero bueno, es importante recalcarlo. Esto lo puedes encontrar bíblicamente en Mateo, que está en el Nuevo Testamento, Mateo 24, versículo 36. Vamos a ver lo que dice. Y este versículo dice lo siguiente: pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ok, ya nos ponemos en este contexto, ¿verdad? Y aquí entramos a un punto muy sensible, ya que te encontrarás muchas doctrinas, falsos maestros, incluso también pastores puede ser, no digo que lo haya, pero puede haber, que le ponen ya una fecha y día incluso también de la venida de Jesús. Tienes que tener mucho cuidado, o también del arrebatamiento, ¿eh? Tienes que tener mucho cuidado con ese tipo de personas, ya que nadie, ojo, tú lo acabas de leer, nadie sabe el día y la hora de la llegada del Señor Jesús y mucho menos del arrebatamiento. Eso quiere decir que estas personas que les gusta poner fechas a ese evento son personas mentirosas, son personas ignorantes, son falsos maestros, falsas personas que solamente lo que buscan es saltarse ese libro, el libro que tú y yo estamos leyendo todos los días y que estamos estudiando cada fin de semana. Se saltan el manual, se saltan la Biblia. Y miles de personas intentan, incluso ya fuera de quizás una religión, ¿verdad?, adivinar el día del fin, ¿no? Te encontrarás a muchas personas que te leerán las cartas, que te
que consultarán a los astros, que tuvieron visiones, incluso, ¿verdad? Personas que hasta van a decir, este año es el final, o el que viene, o dentro de 2, o dentro de 10. Te encontrarás a muchas personas que lo único que generan es pánico entre la gente. Y al final esas personas siempre quedan mal, porque pasan los años, pasa el día incluso proféticamente hablando, ¿verdad? Que según esta persona dice que, que venía el fin y no llegó, ¿no? Entonces, pues esas personas al final quedan mal, pero eso lo quería recalcar porque justamente Dios dice eso. Nadie conoce el día ni la hora de la venida. Y déjame decirte que Dios permitió que el momento exacto de su venida fuera un misterio para nosotros. La Biblia, de hecho, lo único que nos da es un tiempo profético, no una fecha, pero sí un tiempo de cuando estos eventos se acerquen o cuando sean visibles, ¿verdad?, a los ojos de las personas. Y Dios nos invita a tener sabiduría y ser sabios en donde depositamos nuestra fe. ¿En una persona? ¿En un charlatán? ¿O en Dios en su palabra? Y quiero que por favor leamos Apocalipsis 1:3. Vamos a ver lo que dice. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Jesús sí nos muestra la manera de entender en qué tiempo podemos estar ubicados y en las señales antes del fin y de su venida también al mismo tiempo. Y una de las mayores señales ocurrirán en un país. ¿En cuál crees? Exacto. Bueno, espero que lo hayas adivinado. En Israel. La restauración de Israel como nación fue un evento que marcó quizás ese llamado reloj profético. Y en el tiempo actual, ese acontecimiento pasó. Es un acontecimiento muy importante que quizás a ti se te escapó, a mí también se me escapó, quizás pues porque no sabemos mucho sobre la cultura de ese pueblo en la actualidad, ¿verdad? Digo, perdón, de ese país en la actualidad, o simplemente, con todo respeto, hay algunas personas que no les interesa saber lo que está fuera del país, ¿no? Entonces, bueno, se te pudo haber escapado, pero para eso venimos aquí, para también explicarte y para poder ilustrarte de una mejor forma los acontecimientos del mundo con también lo que la Biblia dijo, ¿no? Entonces, pues es muy importante recalcar esto porque Israel fue protagonista ya hace algunos años, ya que su pueblo estaba esparcido por varias naciones, pero no fue hasta el día 14 de mayo de 1948 cuando Israel es declarada nación independiente. Ese día es sumamente clave, esa fecha es sumamente clave porque es ahí cuando Israel por fin pudo ser hecha nación, ¿no? Entonces es un acontecimiento muy importante, ya que tras 1000 años de ataduras y durante mucho tiempo esa nación de Israel ha sufrido diferentes guerras, aproximadamente 6, y se espera o se cree que falta una, la madre de todas las guerras, la batalla final. Y no es exagerarte que te diga esto, ¿eh? De hecho, en la Biblia también menciona una batalla final, que bueno, posteriormente vamos a saber en un estudio más adelante a qué batalla nos estamos refiriendo. Pero no solo el acontecimiento de Israel nos puede dar una indicación de en qué tiempo estamos ubicados o en qué tiempo se acerca nuestra redención. También hay varias señales en el mundo político, por ejemplo, ya que las naciones estarán clamando por un líder mundial, el cual pues ya conocemos quién será ese líder mundial, ¿verdad? Por la unificación del mundo también, por el tema económico, una sola moneda, por el tema religioso, un mundo sin religión o un mundo basado en una religión única, en qué principio, en el amor, en la paz, en la prosperidad, en el respeto. Lo hemos visto en algunos estudios de acontecer, ¿verdad? En el estudio de Reset, en el estudio de élites, en el estudio del nuevo orden mundial. Hemos visto cómo actualmente, fuera de la Biblia, en el mundo están pasando pues esas cosas, ¿no? Dan esa indicación en ese reinicio, en esas cosas que quieren hacer, en unificar todo. Entonces, pues
Ahí para que tú veas de que la Biblia no se contradice, ¿verdad? No se contradice y al contrario se va a cumplir, porque todas las palabras, ninguna tilde, ninguna coma, ningún punto va a pasar de la Biblia, o sea, se va a cumplir tal cual, ¿no? Entonces, también dentro de esas señales se desprende también la reconstrucción del templo, de ese templo en Israel. Si no lo sabías, los judíos en la actualidad quieren volver a reconstruir pues el templo de Salomón, pero no lo pueden hacer porque su país, de cierta forma, en la actualidad podría entrar en guerra o en un conflicto, ya que como no sé si tú lo sabías, pero en Israel predominan tres diferentes religiones primordiales, ¿no? Entre ellas también los musulmanes. Y de hecho, pues imagínate, es como, es como si tú estuvieras construyendo una casa y tú quieres invadir la propiedad, por así decirlo, de tu vecino. Pues tu vecino te la va a hacer de a tos, ¿no? ¿Por qué estás construyendo en mi propiedad si solamente tu propiedad es la que se te marcó? ¿No? Entonces, ellos, los judíos, esperan a un líder mundial, a un líder en donde traiga paz a Israel y a las zonas geográficas alrededor de Israel. ¿Eso qué quiere decir? Que va a buscar esa paz con los musulmanes, judíos, con los judeocristianos, o sea, va a unificar para que él pueda por fin hacer ese llamado restauración del templo, ¿verdad? Esa reconstrucción del templo que también en Apocalipsis lo hemos visto. En uno de esos templos también estará sentado ese personaje y su imagen también. Entonces es donde te digo que todo está hilado y pues de cierta forma es importante saberlo. Y déjame decirte que los planos ya están listos, ¿eh? O sea, no creas que están en proceso. Antes lo que se podían tardar en reconstruir muchos años un templo, ahorita se pueden reconstruir en semanas. Y no sé si exagerar semanas, quizás días. Pero déjame decirte que los planos ya están listos. Lo único que esperan los judíos es a su Mesías. Y bueno, en este juego entra el papel del anticristo, en donde, como ya hemos estudiado, a este personaje justamente lo mencionan en la Biblia, en ese tiempo profético, en donde nos podremos ubicar cuando este personaje aparezca, ¿no? Entonces, quiero que por favor vayas a tu Biblia en Segunda de Tesalonicenses, está en el Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 1 al 4. Y vamos a ver lo que dice. Y dice: pero con respecto a la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, fíjate, aquí te está dando una indicación, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Así de, ten cuidado con los charlatanes que estén diciendo, ya se acerca el fin de los tiempos, el fin del mundo. Ten cuidado con esos charlatanes, ¿no? Vamos a leer el 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes, ojo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Es lo que te digo, no hay una fecha como tal, pero sí podemos dimensionar o saber más o menos en qué tiempo estamos ubicados, ¿verdad? Y eso, pues el mismo Jesús, bueno, la misma Biblia nos lo enseña. Entonces sí es importante recalcar ese momento, ¿no? Entonces, dicho también esto en el tema del anticristo y en el tema de la tribulación, en ese tiempo profético, en la postura pretribulacionista que estamos tocando el día de hoy, en ese contexto no sé si recuerdes las 70 semanas de Daniel. Espero que te haya gustado ese estudio y si no te recuerdo y ojalá puedas darte una empapada nuevamente en ese estudio. Pero bueno, en esa postura falta que se cumpla una semana profética, recordando que un día, en cuanto a las semanas de Daniel, un día es equivalente a un año, y por lo tanto, 7 días equivale obviamente a una semana, y dicha semana equivale a 7 años. Por lo cual,
ahí se desprende la postura de que la gran tribulación o la tribulación ocurriría en 7 años proféticos, 7 años actuales como tú y yo lo conocemos. Y te lo comento porque nosotros, en ese momento que seremos arrebatados antes de la tribulación, en esa postura que nosotros estamos solventando, ¿verdad? A partir de ese momento es ahí cuando empieza o da inicio el evento del fin, en el sentido de cuando el anticristo es liberado, cuando el anticristo se va a revelar. Y no se va a revelar en el sentido de que ya se revele como una mala persona. No, se va a revelar como ese líder mundial que todos anhelaban. Ajá. Y bueno, en la tierra, en esos 7 años, se lograrán desencadenar los eventos de Apocalipsis que que tú y yo hemos estudiado. Las copas de ira, los sellos, las trompetas, etcétera. Y nosotros en el cielo, en esos 7 años, según la postura, pasaremos por el tribunal de Cristo, que también anteriormente ya lo hemos estudiado, y por las bodas del Cordero, que también ya lo hemos estudiado, para posteriormente regresar con Cristo y reinar con Él por 1000 años en la tierra. Así es. También hay un estudio que en un futuro podremos tocar acerca del milenio o de los 1000 años. ¿Y cómo que 1000 años, Jesús? ¿Significa que vamos a vivir 1000 años? Bueno, pues vamos a estudiarlo un día, pero para que también seas consciente de que no con la segunda venida de Cristo, digamos, llega el fin de todo, no. Hay un proceso más que hace falta pasar, que bueno, posteriormente lo vamos a compartir. Y bueno, los post-tribulacionistas, esto quiere decir los que no creen en lo que tú y yo quizás creemos, piensan que nosotros, la iglesia, vamos a pasar por la gran tribulación. Así también como los seguidores o los apóstoles de Jesús pasaron por una gran y fuerte persecución después de que pues, Cristo haya muerto y haya resucitado, ¿verdad? Según esta postura, nosotros no somos diferentes a ellos y nosotros también pasaremos por ese tiempo de castigo, por ese tiempo de juicio y por los eventos del Apocalipsis. Pero, ¿sabes? Tú y yo conocemos los juicios de Dios. Hemos aprendido y hemos estudiado a lo largo de estas temporadas cómo Dios actúa ante un tiempo de juicio. Y es curioso, porque Jesús menciona 2 eventos que pasaron con anterioridad y que están escritos en el Antiguo Testamento que vinculan mucho su venida y el arrebatamiento. Y por esos 2 ejemplos es que se apoya más la postura pretribulacionista. ¿Y cuáles son esos 2 ejemplos, Jesús? Bueno, uno es el gran diluvio o el arca de Noé, y el segundo es Sodoma y Gomorra, con la salida de Lot. Y vamos por favor a leer en Lucas 17:24, que está en el Nuevo Testamento. Vamos a leer del 24 en adelante. Porque como el relámpago que al fulgar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Hablaba de su crucifixión. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Ojo, aquí está la primera cita y la primera comparación con un evento histórico que pasó, con un gran evento. Así como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, ¿no? La segunda venida. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así como sucedió, aquí está el segundo ejemplo, así como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ok, ya entendí los eventos, Jesús, pero no entiendo el por qué estos eventos pueden sostener esta postura. Ok, aquí va la explicación. En primer lugar, en el evento del arca de Noé. Aquí te está diciendo, como en los días de Noé, así también será la venida. Ajá, ahí claro.
decían, comían y bebían, se daban en casamiento, hasta el día, fíjate, ojo, hasta el día en que entró Noé al arca. Ajá. Hasta ese día, hasta ese momento en que Noé ya entró en el arca, que todos los animales subieron, que su esposa, sus hijos y la esposa de sus hijos estuvieran dentro del arca, hasta ese momento vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios esperó hasta que Noé y toda su familia estuvieran sanos y salvos en el arca para posteriormente aplicar el juicio, mandar el diluvio. Y en el ejemplo de Lot lo podemos ver. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió, ojo, de que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Nuevamente, ¿qué te da a entender? Una vez de que Lot salió, Dios aplicó el juicio. ¿Correcto? Es por eso que esta postura pretribulacionista es un poco más famosa. Digo, no sé si tú sabías de las demás, pero es la que más sentimos nosotros, tiene más relevancia, es más importante. Es la que más ad hoc puede cuadrar en cuanto a cómo Dios aplica los juicios. Porque es importante explicar, también uno de los argumentos de los cuales podemos sostener esta postura, la pretribulacionista, perdón, con base bíblica, es cuando Abraham habló con Dios justamente antes de que destruyera Sodoma y Gomorra. Y creo que ahorita con este ejemplo tú te vas a dar cuenta de cómo en este dilema de si el arrebatamiento ocurre antes, después, es un mismo evento, estoy confundido. Creo que aquí vamos a poder explicar muy bien este ejemplo, ¿no? Vamos a ver, por favor, abrir nuestras Biblias en Génesis, capítulo 18, del 23 al 25. Y vamos a ver lo que dice, ¿vale? Y dice: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¡Guau! ¡Guau! Eso Abraham le dijo a Dios. ¿Tú castigarías al justo como al impío al igual, Dios? ¿Es en serio? ¿Aplicarías juicio tanto al justo como al impío por igual? Y me encanta lo que contesta Dios después. Dice: entonces Jehová respondió: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Y te puse a leer este ejemplo porque quiero que tú veas el carácter de Dios. Ajá. Abraham conocía el carácter de Dios al aplicar un juicio. Y es importante aprender la diferencia entre un juicio divino o ira de Dios a una prueba o aflicción, como lo pasaron los apóstoles. ¿No? Es importante aprender a discernir entre una y otra. El tiempo de la tribulación no es un tiempo de prueba, sino un tiempo de juicio y también de ira para aquellas personas que rehusaron a creer en Jesús, que decidieron vivir su vida como bien les pareció, que siguieron pecando, etcétera, y que prefirieron hacer lo malo y no lo bueno. Y para eso pues debemos de estudiar el Apocalipsis, ¿verdad? Ahora, se desprende esta pregunta: ¿cómo será la venida de Cristo en la tierra? Bueno, para eso vamos a tener 2 versículos y se van a encontrar en Apocalipsis. Primero, por favor, abre tu Biblia en Apocalipsis 1:7 y vamos a ver lo que dice.
He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Wow. Aquí ya te pone un contexto. Cristo viene en las nubes, ¿verdad? Bueno, será visible, ¿verdad? A todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, el pueblo que lo traspasó, ¿verdad? Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Dirán, no inventes, si es real. Era cierto, esas veces que me decían, arrepiéntete, Jesús está vivo, no está muerto, ya resucitó al tercer día, Él puede perdonar mis pecados, y yo tachaba a mi hija, tachaba a mi esposo, tachaba a mi mamá, tachaba a mi amigo de loco. Algún día esas personas se darán cuenta del grave error que por voluntad propia hicieron, ¿verdad? Porque volvemos a recalcar, Dios no manda a las personas al infierno, ni manda a que sean castigadas, no. Son las mismas personas que se mandan a ese lugar, las mismas personas que rehúsan en creer en Cristo. Entonces, es importante también recalcar eso y que tú lo aprendas y se te grabe en tu mente de que Dios no castiga, Dios no es el que manda a las personas allá, son las personas solitas las que se condenan por las decisiones que toman. Y vamos ahora, justamente a la par de este versículo, vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 19, del 11 al 10, al 15. Del 11 al 15 vamos a leer, ¿vale? Y vamos a más o menos a contestar esa pregunta de cómo será entonces la venida, según la Biblia, de nuestro Señor Jesús. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito, que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor, y de la ira del Dios Todopoderoso. Vamos a leer el que sigue. Y en su vestidura y en su muslo tienen escritos este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Wow! Así será la venida de nuestro Señor. Entonces, imagínate este acontecimiento. Tú quizás algún momento tuviste alguna película bélica o una película que involucraba una guerra, ¿no? Una guerra en la antigüedad. Por ejemplo, se me viene a la mente Troya o Gladiador o varias de esas películas, ¿no? Entonces, pues imagínate, ¿no? Ese conflicto que describe aquí, esa es la batalla final. Esta descripción que está refiriéndose de que Dios vendrá con un ejército celestial va a ser por esa batalla que se va a librar en un lugar, que posteriormente después pues vamos a saber en qué lugar se va a librar esa batalla, ¿verdad? Pero pues fíjate qué increíble cómo la misma Biblia nos ayuda a entender cosas que aparentemente no tienen respuesta, que aparentemente desprenden mil y un dudas, pero la Biblia es muy clara. Y Dios en su hermosura, en su misericordia, nos dejó este libro para que tú y yo pues leyéramos, aprendiéramos más de él, supiéramos cómo es que aplica el juicio, cómo es su carácter, qué es lo que a él le agrada, qué es lo que a él le desagrada también. Entonces, pues imagínate, en este contexto también ya lo hemos analizado con anterioridad, la gente, de hecho, pues vamos a leer ese acontecimiento. Está igual en Apocalipsis, nada más déjame buscar en qué parte. Justamente inmediatamente cuando Cristo aparece,
igual con el ejército, en la tierra justamente pasa ese movimiento que te digo, esa gran batalla, que también lo vamos a, este, a comentar en un futuro. Vamos a leer justamente ahí donde estábamos leyendo, en Apocalipsis 19, pero vamos a leer del 19, o sea, 19, capítulo 19, versículo 19, hasta el 21, ¿vale? Vamos a leer lo siguiente, dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y su ejército. Vámonos, aquí está la gran batalla, la madre de las batallas, ¿no? Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esa es la batalla final. Y Dios ya nos spoileó el final. Ya nos dijo quién iba a ganar. Así que si tú estás apoyando al mal, déjame decirte que estás en el lado perdedor. Ya está escrito. Por más que uno lo intente llevarle la contraria a Dios, ese lado es el perdedor y es el que te va a llevar tristemente a un lugar no muy bonito. Pero para eso, gracias a este spoiler que nos soltó la Biblia, que nos soltó Dios, podemos saber cuál es el camino correcto. Es Cristo, ¿verdad? Y al final, en resumen, nosotros no podemos dar una fecha, nadie la puede dar de la venida del Señor, nadie puede saberlo, sin embargo, pensemos en este acontecimiento. Pensemos en que no tarda. Pronto Dios derramará su ira con el mundo impío, y todas las naciones le verán. Las profecías de Apocalipsis tal cual se cumplirán. Por eso te animo a que, ajeno a que tú pienses y tú digas cuál es cuál, qué teoría, eh, cuál es la correcta, etcétera, ajeno a que pienses eso, más bien piensa en cómo está tu relación actualmente con Dios. Tú, persona que estás escuchando este audio. También piensa en las demás personas, en tu familia, ¿vale? Piensa en cuánto tiempo has invertido con Dios. Hoy es el día. Si no has tenido tiempo de orar, hoy es el día. Si no has tenido tiempo de arrepentirte y perdonar a aquella persona que te lastimó, hoy es el día. No dejes pasar otro día más, ¿vale? Vamos a orar. Dios, te damos gracias el día de hoy por esta enseñanza tan tremenda que nos hiciste favor de ilustrar, Padre. Te agradecemos mucho por esta enseñanza que ha alimentado nuestro espíritu, nuestros corazones. Y como bien dices, tenemos que esperar ser fieles, ser sabios en quién depositamos, en quién depositamos nuestra confianza, Padre. Te pedimos por favor para que tú nos ilumines, para que tú nos llenes de amor, nos llenes de ese alimento espiritual, que nos ayudes por favor a seguir constantemente nuestra relación contigo, que no se fracture, que no la descuidemos, que estemos atentos siempre para que el día que tú nos llames no tengamos una mala historia que contar, no estemos avergonzados, no estemos con la cara abajo, sino bien, que estemos bien contigo y también con las personas que nos rodean. Te agradecemos por estos estudios, por este grupo de lo que dice la Biblia. Te pedimos por cada una de las personas y por nuestras diferentes necesidades. Y Padre, te damos gracias porque estamos aquí estudiando un día más en relación a una promesa que tú has hecho a lo largo de la historia, tu venida. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en tu precioso nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y bueno, pues espero que te haya gustado este estudio. Si tienes alguna duda, igual, con mucho gusto, pues ahí la responderé como siempre. Que Dios te bendiga, cuídate mucho
y bendiciones para ti y para toda tu familia.